En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos hermanos y hermanas a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Lucas y estamos en el capítulo 4, donde Jesús lee la palabra del Señor en la sinagoga de Nazaret. Y él buscó deliberadamente el texto de Isaías y encuentra allí en ese texto una profecía respecto a la naturaleza y alcance de su ministerio. Y dice así el texto en el capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y los ojos de todos estaban fijos en él. Y el Señor comenzó la explicación de esta profecía diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Y daban crédito a las palabras de gracia que salía de los labios del Señor. Y aquí se describe qué es lo que Cristo vino a hacer. El Señor explicó en la sinagoga de Nazaret a los que estaban allí reunidos a qué Él había venido. Primero señala de que Él ha sido ungido. Ya nosotros sabemos que el ungimiento del Señor se efectuó cuando Él vino a Juan a bautizarse en el Jordán, y que Jesús, después del bautismo, saliendo del agua, oró y el cielo se abrió y descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Allí el Señor fue ungido, llenado del Espíritu Santo, y además de eso, guiado por este Espíritu al desierto para que Cristo ayunara 40 días y 40 noches, donde el Señor fue preparado para el ministerio y recibió la instrucción del Padre de todo lo que tenía que hacer. Y él dice que fue ungido principalmente para predicar el mensaje de las buenas nuevas, es decir, la buena noticia de que Dios había enviado un Salvador al mundo, que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Una referencia a la obra redentora de Cristo, de cómo Jesús iba a llevar el castigo de los pecados de una humanidad que estaba bajo juicio divino, porque la palabra del Señor dice que la paga o el castigo o las consecuencias del pecado es la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, porque aquellos que no creen en Cristo estarán eternamente separados de Dios en un lago que la Biblia llama lago de fuego. Entonces,
Lo que describe Isaías en esta profecía y lo que explica Jesús en la sinagoga de Nazaret es que Él ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es bien significativo que este mensaje fue recibido principalmente por los pobres. Los pobres, los que estaban marginados, la gente del vulgo, del pueblo, se aglomeraba alrededor de Jesús para escuchar ávidamente la palabra del Señor. El Señor no hace acepción de personas, pero es evidente que cuando el Señor vino a este mundo, la élite religiosa, los fariseos, los maestros de Israel, los levitas, los sacerdotes y los gobernantes de Israel, los herodianos, todos ellos rechazaron el mensaje de Jesús. No creyeron que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces los que escuchaban el mensaje fueron los pobres, la gente humilde, la gente que no tenía problema alguno de reconocer su condición espiritual de pobreza, de bancarrota espiritual. Entonces el Evangelio halló bastante cabida en el corazón de los pobres y se enfatiza allí que el Evangelio es predicado a los pobres. Y a través de toda la historia de la predicación del Evangelio hasta el día de hoy, amados hermanos y hermanas, los que han recibido el Evangelio, la mayoría de los que han recibido el Evangelio no son los ricos, no son los poderosos, no son aquellos que están en lo alto de la pirámide social de las culturas de este mundo, sino siempre los pobres, los que reconocen que son pecadores y que necesitan del favor de la gracia del Señor. Entonces, es cierto que Jesús no hace acepción de personas, porque aún en el tiempo en que Cristo vino y predicó el Evangelio, hubieron algunos ricos, algunos gobernantes y algunos religiosos principales del Sanedrín que oyeron este mensaje y lo creyeron, pero no fue la mayoría, sino la minoría. Y así ha sido a lo largo del desarrollo de la época cristiana, desde Cristo hasta nuestros días. El Evangelio se predica a los pobres, a los pobres. También el Señor dice que Él ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Así que también fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El pecado ha sido una tragedia, amados hermanos y hermanas, una tragedia que ha alcanzado a todos los seres humanos. Y el corazón de los hombres y mujeres está profundamente herido y dolido. Nos ofendemos los unos a los otros, nos causamos dolor, hay enfermedades terribles, guerras, la maldad se ha multiplicado de tal forma y el hombre se ha vuelto depravado en su conducta y hay una carencia universal de una ética correcta. Esto ha hecho que muchas personas sean objetos de violencia, objetos de maldad y también de injusticia. Y el corazón de los seres humanos
está profundamente lastimado y herido. Y el Señor ha venido precisamente a sanar el corazón quebrantado de las personas. En Él hemos encontrado consolación, sanidad para nuestro interior, para nuestra alma y nuestro corazón. En Él hemos encontrado el bálsamo del perdón, y Él ha sanado nuestras heridas del corazón, como también ha sanado las enfermedades de nuestro cuerpo físico. En Él encontramos la consolación. Por eso Pablo dice que el Dios de toda consolación nos ha consolado a nosotros, para que nosotros, experimentando la consolación de Dios, podamos también consolar a otros que vienen a nosotros con el corazón herido. También Él vino a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Señor habló de la cautividad del pecado, de lo que el pecado produce. El Señor dijo que todo aquel que hace, que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que hay una cautividad que es universal. Todo ser humano es cautivo, es esclavo del pecado, es siervo del pecado. No hay un solo ser humano en el mundo que pueda decir yo no he pecado. Tampoco hay un ser humano que pueda decir que tiene un corazón puro y limpio. No, el Señor hace un diagnóstico de la condición moral, mental y espiritual del ser humano, al decir que todas las maldades que existen en el mundo, de dentro del corazón del hombre, surgen. Él habla de que no tanto las cosas externas pueden contaminar al ser humano, sino principalmente lo que contamina al ser humano es lo que sale de su corazón y de su boca. El Señor dice que los malos pensamientos, los homicidios, las iras, las injusticias, las maldades, la fornicación, el adulterio y cualquier otro tipo de aberración sexual surge de dentro del corazón del ser humano. Las pasiones que esclavizan la conducta del ser humano surgen de lo más profundo del corazón. El Señor está enfatizando con estas palabras y este diagnóstico lo que ha sucedido desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces ellos perdieron su condición de inocencia y su condición de santidad, y transmitieron a toda su descendencia una naturaleza desperfeccionada, corrompida a causa del pecado que ellos habían cometido contra Dios en el huerto del Edén. Entonces el Señor está diciendo que todo ser humano, al participar de una naturaleza caída, pecaminosa y corrompida, todos hemos caído en la esclavitud del pecado. Y Cristo se presenta aquí en esta profecía, en esta descripción de su ministerio, se presenta como aquel que es redentor, que vino a liberar a la raza humana de la esclavitud del pecado. Él vino a pregonar libertad a los cautivos y también vista a los ciegos. Es decir, que Él también ha venido a dar conocimiento y sabiduría de Dios al hombre.
El hombre está en tinieblas y en unas tinieblas muy pero muy profundas. Hay gran ignorancia. Los hombres no conocen a Dios. Los hombres no saben absolutamente nada de su Creador. Pero Cristo vino a mostrar al Padre. Él vino a mostrar quién es Dios. Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Entonces el Señor vino a predicar las buenas nuevas de salvación, a abrir a la gente el verdadero conocimiento de Dios que está aquí plasmado en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras fueron preeminentes para Jesucristo en cuanto a su predicación y a su enseñanza. Él vino a enseñar a los seres humanos lo que Dios exige de nosotros, el mensaje de Dios, cómo podemos acercarnos a Dios y cómo podemos reconciliarnos con Él. Él vino a quitar la venda de ignorancia del ser humano. Él vino a dar luz. Cristo se presenta en este mundo a los seres humanos como la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que dijo Jesús, que Él era la luz. Y mientras Él estuvo aquí en la tierra, gran luz resplandeció a todas aquellas personas que lo vieron y lo escucharon, porque la sabiduría de Dios se encuentra aquí, en este libro, las Sagradas Escrituras. Y cualquier persona que reconozca que no conoce a Dios, pero que tiene la intención de conocerlo, puede venir a Cristo y escuchar de Cristo sus enseñanzas y su evangelio. Él predicaba el evangelio. Y la venda de ignorancia que había en los ojos y en el corazón de las gentes desaparecía. Recibieron a Cristo, creyeron en Cristo y en sus enseñanzas, y la luz de la vida llegó a ellos. Entonces, por eso el Señor dice que Él vino a dar vista a los ciegos. Y también dio vista a los ciegos físicos, a los ciegos que padecían de ceguera física, porque Jesús sanaba, hacía milagros, y entre esas sanidades y milagros que Él hacía es que tocaba muchas veces los ojos de los ciegos y los ciegos recobraban la vista. Y también predicaba y enseñaba la sabiduría divina, y los ciegos espirituales veían, comprendían, entendían quién es Dios y cuál es su voluntad para con nosotros. Entonces vino a dar también libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, principalmente a los oprimidos del diablo. Las Sagradas Escrituras dicen que Cristo fue ungido con poder y anduvo haciendo bienes. Anduvo de ciudad en ciudad, en aldeas, en caseríos, en todo lugar. Y siempre Cristo con su poder expulsaba los demonios. Y Él vino a dar libertad a los oprimidos de Satanás y a predicar el año agradable del Señor, el año de la gracia. Todavía estamos en el año agradable del Señor. Mañana continuaremos hablando un poquito más
de este ministerio maravilloso de Jesús. Yo lo espero a usted mañana. Siempre sintonice esta emisora para que crezca en el conocimiento de Dios. Dios le bendiga, lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.